Saludos amigos, gracias por contar con su sintonía con esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez. Vamos a tener hoy nuestra primera entrega especial de fin de año y vamos a contar con una persona que no necesita presentación. Vamos a tener aquí al profesor Iván Gatón, experto en temas internacionales. Vamos a estar analizando lo que ocurre hoy a nivel mundial, la perspectiva que hay para este año 2024 y muchos temas que de seguro son de interés para ustedes que han seguido los acontecimientos a nivel mundial que han ocurrido durante este año que termina, el año 2023. Buenas noches, profesor Iván Gatón. Como dije al principio, gran placer contar con su presencia aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches y agradeciendo la gentileza de la invitación. Y siempre, don Manuel, usted sabe que hay un vínculo entre nosotros. Sí, eso que nos, es un privilegio, es un privilegio. Un gran privilegio. Bueno, profesor, vamos a arrancar haciendo una visión de este mundo convulso, complicado, que nosotros hemos observado durante el 2023. Es decir, ¿cómo usted ve realmente lo que está ocurriendo en el mundo en la actualidad? Creo que hay que verlo en un mundo en transición. Estamos pasando de una era a otra. Antes teníamos un mundo donde todo era como más cierto. Salimos de un periodo de Guerra Fría, donde nunca la humanidad había tenido un periodo de tanta tranquilidad. Y la gente no se lo cree, pero si se estudia la historia de la humanidad y tienen una perspectiva de más de 2000 años, se van a encontrar que es uno de los periodos donde hubo menos guerra prácticamente. Exceptuando un poco, digo, en un periodo en el siglo XIX, que después de las guerras napoleónicas, hubo un periodo en Europa de cierta paz, pero sin embargo en China hubo una guerra que fue la guerra de los Taiping, donde solamente en 4 años, entre 1864 hasta el 69, murieron 20 millones de personas en el siglo XIX. Bueno, y ahí también en ese mismo periodo está la guerra de Crimea, es decir, la guerra y los enfrentamientos siempre han existido, pero la Guerra Fría permitió que los conflictos se desarrollaran dependiendo de cómo Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se repartían el mundo. Entonces, luego de eso, en el 89, cae el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín nos lleva luego al colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahí comienza un periodo de hiperhegemonía de Estados Unidos. Entonces, ya a principios de este siglo, un experto de Goldman Sachs, Jim O'Neill, hablaba de que iban a venir unos países emergentes, que son los que llamamos BRICS, y que esos iban a tener una gran incidencia en el mundo. ¿Y qué pasa? Que así ha sido. Entonces, cuando vemos la historia de la humanidad de nuevo, cuando hay una potencia que está emergiendo y hay otra que tiene cierto declive, a eso se le llama la trampa de Tucídides. Y entonces ahí vienen enfrentamientos. Y casi siempre, en los 18 casos que se han estudiado, cuando eso sucede, hay una guerra. Entonces, la guerra no es directa. Esto se le llama guerras proxies. Por ejemplo, no me enfrento directamente contigo en Ucrania, pero el enfrentamiento es entre Rusia con la OTAN. Porque como hemos visto ahora con el problema presupuestario que tiene Zelensky, que no le han aprobado en la Unión Europea, porque Víctor Orbán, el presidente de Hungría, no ha querido aprobar, pero que en el Congreso en Estados Unidos, donde le han aprobado la ayuda, nos damos cuenta que se está quedando sin municiones, de que se necesita dinero. Como decía Napoleón Bonaparte, la guerra necesita dinero, dinero y dinero para ganarse. Entonces, eso forma parte del cambio de era, porque ya India no se alinea con Estados Unidos, ni China, para el tema de la guerra en Ucrania. O si por el otro lado nos vamos a algo que está sucediendo en este momento, y es que ha subido un poco el precio del gas, el precio del petróleo, pero también vamos a tener un incremento
de productos manufacturados, sobre todo en el Asia y en Europa, porque las aseguradoras de las navieras, dado que la guerra que está llevando a cabo Israel contra el grupo terrorista Hamas, hace que los hutíes, que tienen una colaboración de Irán, que es enemigo de Estados Unidos, ataquen en el Mar Rojo. Muy específicamente hay un estrechito que se llama Bab el-Mandeb, que significa en español Puerta de la Misericordia. Entonces, como ya han secuestrado buques, ¿qué pasa? Que las navieras, aseguradoras navieras dicen, no, yo no puedo seguir en esto porque me van a secuestrar los buques, pero hay que dar la vuelta. En vez de salir por el canal del Suez, en esa zona pasa el 20% del comercio mundial. ¿Y qué pasa? Que si dan la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, hacen ese viaje tan largo, se incrementan los costos del transporte y eso se refleja en el producto final. Y eso afecta a la economía global. Entonces, todo esto forma parte del cambio de era, porque ¿quién iba a decir que Irán iba a influenciar en Yemen y que hoy en Yemen los hutíes se estén hegemonizando? ¿O quién iba a decir que iba a haber una guerra en Ucrania, en plena Europa? Entonces, eso es parte del proceso que el mundo está viviendo. Lo otro es que debemos tomar en consideración, y esto es muy importante. Hablamos del G7. Y cuando miramos al G7 siempre pensamos en Alemania, pensamos en Francia. Pero sucede que pensamos en Reino Unido o Inglaterra, como ustedes lo conozcan. Pero sucede que al mirar las cifras del Fondo Monetario Internacional, nos encontramos que Bangladesh le va a aportar al Producto Interno Bruto del mundo lo que le va a aportar Reino Unido. Que Vietnam le va a aportar al Producto Interno Bruto del mundo lo mismo que le va a aportar Francia. ¿Está notando el cambio de era? Que India va a aportarle al Producto Interno Bruto del mundo más que Alemania, porque Alemania está en recesión ahora. Carlos y Manuel, Alemania ahora mismo está en recesión por la guerra en Ucrania, porque ahora el gas que le llegaba barato desde Rusia, que lo hacía más competitivo, no le está llegando. Pero miramos y decimos, entonces, ¿el G7 tiene toda la hegemonía económica? No, porque China aporta el 17% al PIB del mundo. Y si India le aporta el 8%, y si Turquía aporta un 1.5%, y entonces vemos países con un gran potencial, como es el caso de Indonesia, otro país con un gran potencial, que es el caso de Nigeria, que tendrá en 20 años la misma población que toda Europa. Y a todo esto se suma que los países del G7, su población ha decrecido. Porque esto es importante. Solamente India tiene más población que Europa y Estados Unidos juntos. Fíjese, yo no estoy usando lápiz y papel porque el formato del programa no lo permite. Usted lo que está dando es una cátedra. Yo quisiera entender lo que está planteando. Estamos cambiando, obviamente, salimos de un mundo bipolar cuando cayó el muro de Berlín a un mundo unipolar y ahora estamos avanzando hacia la transición que usted mencionaba. Interpretaría que es un mundo multipolar. Es un mundo multipolar y el mundo multipolar se caracteriza porque es un mundo anárquico. No es lo mismo cuando papá y mamá mandan en la casa. Hay que hablar con el tío, hay que hablar con el vecino. Entonces, a esto incluso es lo que Robert Kaplan llama anarquía comparativa. Es un mundo de anarquía comparativa, es un mundo en el cual hay que ir a tocar muchas puertas para resolver un problema. Y hay otro asunto importante. China juega un rol importante en el mundo, pero cuando usted toca las puertas, China dice, no, yo en ese problema no me inmiscuyo porque yo no tengo nada que ver con temas de política interna. Pero el mundo de una manera u otra, y a veces lo criticamos,
necesita de alguien que sirva de policía y que le diga, por ejemplo, a un gobernante, como decía Macron, y tengo que reiterarlo, destruir un grupo terrorista no es arrasar con Gaza, porque Gaza no es exclusivamente Hamás, pero lo están haciendo otros poderes del mundo, porque hay que estar claro, no es lo mismo un país de menos de 10 millones de habitantes a uno que tiene 300, a uno que tiene 1.000 millones. ¿Y a quién va a escuchar el que tiene 10 o el que tiene 15, que ha desatado o tiene una situación de guerra en un lugar que va a provocar desplazados? Ejemplo, nuestros vecinos. ¿No sería necesario que los grandes actores que determinan a dónde se hacen las grandes inversiones, que determinan si se puede hacer una especie de plan Marshall para recuperar un país que está en la más extrema pobreza, que no tiene recursos naturales, que se pueda ayudar a ese país y no dejarlo en manos de pandilleros, jugando con el futuro del país que más ha crecido económicamente en los últimos 50 años en América Latina? ¿No sería eso necesario también darnos cuenta de que así cuando usted es adulto, usted asume responsabilidad, pero así esos países, como es el caso de China, como es el caso de India, porque criticamos a Estados Unidos, pero también se necesita que jueguen ellos un rol de que estos problemas que están allí, déjame yo ir para que se puedan resolver. Y eso está sucediendo en el mundo y es un gran problema. Cuando usted va ahora al Consejo de Seguridad y usted toca la puerta, a usted no lo atienden. Hay muchísimos problemas en el mundo, pero no hay quien atienda. Precisamente a eso iba, profesor, porque no podemos analizar el contexto internacional sin tratar la situación en Haití, que es nuestro vecino y que tiene una repercusión directa en República Dominicana. Pero ya el Consejo de Seguridad aprobó una resolución que autoriza una fuerza multinacional en Haití. Eso ha tenido sus dificultades internas en Kenia, país que se ha ofrecido para liderar esta fuerza, pero igualmente uno encuentra que existe el problema del financiamiento a esta misión y hasta ahora eso está en un limbo, no hay nada concreto en torno a esto. Ahora, ¿cuál es la posición de las grandes potencias? Me refiero en este caso a Estados Unidos, Francia y Canadá, que de una u otra manera ejercen cierta hegemonía sobre Haití. Para mí lo que yo veo es completa indiferencia a pesar de la seriedad de los conflictos que se han presentado en la franja fronteriza entre Haití y República Dominicana. Es decir, ¿usted ve algún viso de que real y efectivamente en un futuro inmediato esa presencia de esa fuerza internacional pueda concretizarse en Haití? Sí, podría concretizarse y hay una experiencia y es la que tuvimos con la MINUSTAH. Lo que deberíamos es analizar, y esto es muy académico, si estamos yendo a las causas que han provocado ese desorden, si un país solamente requiere de fuerzas armadas, porque se invirtieron miles de millones de dólares en una fuerza de seguridad y cuando esa fuerza salió, el país está peor. No es simplemente tener personas que garanticen que mientras estén ahí no vayan a robarle a usted sus propiedades. Es garantizar que mañana no aparezcan personas que vayan a entrar a sus propiedades, porque la educación que se le dio a esa gente, porque las posibilidades de tener medios de subsistencia, porque ese es el problema de Haití. Hay educación, hay empleos, instituciones. existe
una institucionalidad. ¿Existe un Estado? Porque ese es mi temor, viéndolo en el largo plazo. Aquí estamos de paso todos. Nadie sale vivo de este mundo. Por más joven que usted se encuentre, puede ser que usted se muera más rápido que alguien que esté en un asilo. De aquí nadie sale vivo. Vamos a ser honestos. El tema haitiano muestra que existe una total y absoluta indiferencia en cuanto a abordar de forma responsable las causas que tiene ese país en esa situación. ¿Y a qué se juega? No hay que ir a ninguna universidad Ivy League o Liga Hiedra para usted darse cuenta de que un país que tiene una tasa de natalidad tan alta como la que tiene Haití, eso va a tener un impacto. ¿Dónde? Donde el vecino. Yo creo que eso no es un asunto que debamos nosotros hacer elucubraciones. Necesitamos un estudio de alguien que venga de fuera, porque en 391 kilómetros de frontera, ¿qué usted va a hacer si donde usted vive ni siquiera le dan un acta de nacimiento? ¿Qué usted va a hacer? El ser humano se va a donde esté el pan. ¿Y dónde lo va a encontrar? Entonces, hay que ver, y por eso yo decía antes de que usted me hiciera la pregunta, si la comunidad internacional en el largo plazo, 2 generaciones más, o 3, 40, 60 años, si está apostando a que el problema de nuestros vecinos se resuelva aquí. Porque es evidente. Y no soy de los que tienen una perspectiva que ven a los demás seres humanos como subhumanos. No, no, no. Porque si estuviera en la misma situación que ellos están, y se lo digo por mi experiencia andando a Haití, país que quiero y aprecio y que tengo muy buenos amigos, pero yo estuviera de este lado. Sí. A donde yo llevo mi familia a la iglesia y aparecen unos pandilleros y violan a las esposas de mis compañeros y a las hijas de mis compañeros de iglesia, ¿qué yo voy a hacer? La gente no sabe que eso sucede en Haití. Bueno, el actual presidente ha acuñado una frase de que no hay una solución dominicana al problema haitiano. La historia es fundamental y la demografía para comprender el futuro. Creo que uno de los más grandes inconvenientes de las personas que nos dedicamos a estudiar para impartir docencia es que en este tipo de sociedades, y usted lo nota porque es así, es algo que se desprecia. Pero la historia y la demografía le indican a usted que el futuro va por ahí. Donde usted tiene una densidad poblacional alta, ¿qué va a suceder? ¿Y qué le indica la historia si usted mira a futuro? China hizo una muralla que todavía hoy nos impresiona para que los mongoles no cruzaran. Usted ha ido a Marruecos. Vayan a Marruecos, que es la frontera sur de la Unión Europea, para que encuentren a personas que han caminado 6 meses con todo el dinero y la institucionalidad europea y un muro, unas vallas, y la gente cruza. No tiene la Unión Europea ahora un problema migratorio porque desde África la gente está entrando porque no tiene qué comer. ¿Y qué ha sucedido en esta semana? Que Francia, la ultraderecha, votó con el movimiento que llevó a Macron al poder porque están asustados por el cambio demográfico. La demografía es el futuro. Si Manuel Jiménez tiene un hijo solamente o no tiene hijos y Carlos tiene 5, mañana, ¿quién se va a imponer?
¿No le está cambiando incluso hasta el elemento religioso en Europa con el Islam? Sí, ciertamente, Haití, el 65% de su población es infantil. Eso es así. No es que pasa es que en el caso nuestro, me decía un amigo nuestro, un alto funcionario del gobierno, Iván, si fulano te ve, va a decir, tú eres un teórico. Porque aquí no hay peor maldición que ser académico. Porque de una vez, ese tipo es un teórico. ¿Por qué? Porque la labor del académico es hacer profilaxis, ir a aquellos espacios como el odontólogo, donde no entra el hilo dental ni el cepillo dental. Y por eso hay que ir al odontólogo a hacerse una limpieza. Esa es la labor del académico. Entonces, desde la perspectiva académica, si usted lo nota en el largo plazo, ¿qué va a suceder? Y más aún, con el tema haitiano hay algo que le está sucediendo a la Unión Europea también. ¿Cómo yo asimilo a esa población que no me mantenga, como es el caso ahora de Suecia, como es el caso ahora de Islandia, que están teniendo problemas? Porque, siguen manteniendo todas sus tradiciones y sus costumbres, pero los muchachos de nosotros, que tienen a unos, entre comillas, influencers, que no han dado a luz una sola idea, ni con cesárea, con citocin, con 9 meses, en una sala de una maternidad, gente que no tiene referentes de lo que realmente permite a una sociedad avanzar, que es prepararse en un mundo que se habla de inteligencia artificial. Pero un muchacho bajo los efectos de las drogas, un muchacho bajo los efectos del alcohol, un muchacho que no tiene la disciplina para dedicarse a estudiar matemáticas, ciencias, ¿va a ser competitivo? Lo van a desplazar. Correcto. Bueno, profesor Iván Gatón, vamos a hacer una pausa para unos compromisos comerciales y retornamos porque hay otros temas de interés igualmente en términos de geopolítica, ¿verdad? Así que retornamos en breve.